Buenas tardes, hermanos, hermanas, iglesias. Como mencionaba el pastor, él a todos los hermanos nos envió a que nosotros predicáramos sobre el Salmo 1 y lo hemos ido desglosando semana a semana para que sea para nuestro beneficio, para comprender que es el hombre bienaventurado, el varón en este caso. Y más que nada eso es lo que estamos haciendo. Esta semana me tocó a mí, espero poder ser claro y que el Señor hable. Es importante lo que les voy a enseñar hoy día, porque la Biblia enseña que cuál es el pensamiento de su corazón, tal cual es. Esto aparece en el Proverbio 23:7. Es decir, el actuar de toda persona está determinado por lo que hay en su mente. Sea bueno o sea malo, el hombre justo del Salmo 1 logra alejarse de lo pecaminoso, porque mantiene ocupada su mente y su corazón en la ley de Dios. Amén. El hermano Juan Carlos mencionaba la semana pasada que la ley que se menciona en este Salmo se puede inferir de que son los mandamientos en los que el varón se está deleitando. Por varias razones, pero se la vamos a explicar a medida que vamos avanzando. Vamos a la lectura del Salmo 1, si pueden ir a sus Biblias, y vamos a leer hasta el versículo 2. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oremos. Padre Celestial, estamos en esta hora, Señor, viendo este Salmo, Señor, para aprender de cómo nos enseñas mediante la Biblia, Señor. Y esperamos, Señor, que nos puedas hablar a mí, a la congregación, Señor, y que podamos ser bienaventurados por tu palabra y bienaventurados, Señor, siendo hijos tuyos. Te pedimos que me guíes el día de hoy y que podamos aprender con el corazón abierto y dispuesto. Amén, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como mencioné, venimos viendo este salmo. Espero que no se estén aburriendo y que estemos aprendiendo, porque nosotros estamos siendo bienaventurados. Al recibir a Jesucristo en nuestros corazones, amén, estamos siendo bienaventurados. Y tenemos que meditar y tenemos que conocer esta ley para que nosotros podamos deleitarnos. Y el mismo Espíritu se está deleitando en su palabra. Y en la ley medita de día y de noche. El hombre justo medita todo el día en la ley de Dios. Dice el Salmo 119:97: Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Porque el varón bienaventurado tiene un corazón amante de su Creador y Señor. Y como vamos a ver a continuación, esta ley que se está meditando el hombre bienaventurado, vamos a ver los 10 mandamientos, que son el centro o el núcleo o el corazón de la Biblia, porque Dios se lo expresa expresamente al pueblo de Israel. Por eso es importante que lo conozcamos para saber en qué se tiene que deleitar nuestro espíritu. Así que vamos a dar lectura a Éxodo 20, del versículo 1 al 17. Y dice así: Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me mandan y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Te acordarás del día sábado para santificarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra,
el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás las casas de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Como acá estaba mencionando, para dar contexto, estaba el pueblo de Israel frente al monte Sinaí, porque Dios le iba a presentar estos mandamientos a través de Moisés. Vemos después que el pueblo se asusta y le dice a Moisés que él hable con Dios porque tuvieron miedo. No fue para grato escuchar la voz de Jehová, porque fue un estruendo, fue algo poderoso que se les presentó a ellos y ellos no lo pudieron aceptar. Vemos que en el primer mandamiento, ojo, que estamos viendo estos mandamientos con vista al Salmo 1, para que todos estén claros de que la perspectiva que estamos leyendo estos mandamientos son para el Salmo 1, porque dice que en su ley medita de día y de noche. En el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto fue escrito en primer número, porque claramente Dios quería mostrar al pueblo de Israel que Él es el único Dios. Los pueblos alrededores tenían sus dioses diferentes, y no era solamente uno. El pueblo de Israel se destacaba por tener un Dios monoteísta, y los dioses, o sea, el pueblo de al lado del pueblo de Israel eran politeístas, tenían varios dioses. Por eso era importante que quedara claro que solamente hay un Dios. Amén. Ya. Y primero de todo, sobre todo porque el pueblo no basta con creer solamente en Dios, sino que realmente sea el Señor de nuestras vidas, el número uno en todo. Solo Él merece la honra y la gloria. Amén. En el mandamiento número 2, aquí habla de la imagen, que no serán imágenes. Dios deseaba que el pueblo de Israel adorara a Él, pero no a figuras hechas por manos de hombres, las cuales no tienen poder alguno, sino solamente el Dios verdadero, y Dios es un Dios celoso. Aparece aquí en el versículo. Un ejemplo que podemos ver en Juan 20, 29, que es: bienaventurados todos los que nos vieron y creyeron, porque ellos no necesariamente vieron algo físico, sino que por fe creímos en Él. Amén. También podemos ver que más adelante el pueblo de Israel hace un becerro de oro y falla directamente con Dios. Nosotros debemos ser de igual forma, no adorar a Dios a través de objetos. Cuando murió Jesús, no voy a decir la iglesia que tiene un sudario que se llama sudario de Turín, que al final es el cuerpo de Jesús, y lo exponen en una cátedra y la adoran a eso. Pero Dios no quiere esto, quiere que la adoremos en espíritus y en alma. Amén. Amén. En el mandamiento número 3 aparece: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios es santo. Amén. Y demanda que vivamos santamente para Él, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Esto podemos verlo en Colosenses 3:17. Muchas veces uno mal utiliza el nombre de Jehová por cosas absurdas. Se rompe el vidrio y dicen: oh Dios mío. Eso no tiene ninguna exaltación para Dios. Cuando nosotros mencionamos al Señor, tenemos que verlo con una perspectiva de Dios santo, no solamente de cosas banales. En el mandamiento número 4 te acordarás del día sábado para santificarlo. Así como Dios descansó de su creación el séptimo día, Israel, como pueblo del pacto, debía guardar este día para honrar a Dios. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Esto aparece en Éxodo 31:16. Tenemos que entender que el pueblo de Israel tenía que destacarse a los pueblos que estaban al lado de él. Por eso ellos tenían que guardar este día, porque era un mandato que Dios se lo expuso a ellos. Porque tenía que ser
un pueblo destacado y que se pudiera guardar el día que Dios hizo todas las cosas. En el número 5 aparece: honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Después de la honra de Dios, debemos honrar a nuestros padres, como claramente dice en este versículo, nuestros días se alargarán, pero no significa que se vayan a alargar porque honramos a nuestros padres, sino porque nosotros obedecemos a nuestros padres, y al obedecerlos nosotros vamos a tener más cuidado por las partes que andamos, siendo cuidadosos y respetando lo que nuestros padres nos han enseñado. A eso se refiere con que nuestros días serán largos. Siempre tenemos que ver la perspectiva que nuestros padres quieren lo mejor para uno, como Dios quiere para nosotros lo mejor. Amén. En el mandamiento número 6 aparece: no matarás. Aquí no dice mucho el versículo, solamente se refiere que no matarás. Si bien el mandamiento es claro, el cristiano debe guardarse incluso de los pensamientos, o sea, quiero decir, de los sentimientos que se asemejan con este pecado. También en 1 de Juan 3:15 leemos que dice que incluso el que aborrece a su hermano es homicida. Nosotros tenemos que tener un corazón para el Señor. Y obviamente que si nosotros estamos pensando en aborrecer a nuestro hermano, no estamos siendo como Dios quiere que seamos. Él quiere que seamos santos como Él. En el número 7 aparece: no cometerás adulterio. Esto fue un mandamiento dado entre un pacto matrimonial establecido por Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesús incluso nos dice en Mateo 5:28: mas yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces vemos que claramente este pecado del adulterio puede ser tanto visible o como oculto. Por eso debemos cuidar de nuestro corazón y mente. No porque la gente nos está viendo debemos actuar bien, sino porque Dios conoce nuestros corazones. Amén. Después tenemos el mandamiento número 8 que dice: no hurtarás. La propiedad privada es una bendición divina. Robar es atentar contra la bendición de Dios. Dios quiere que los creyentes no quiten lo ajeno, sino que den de lo propio. Por ejemplo, vemos en Efesios 4:28 que dice: el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padeciere necesidad. Amén. Nosotros debemos destacarnos no solamente por venir a la iglesia, no solamente por profesar en nuestras redes sociales que somos hijos de Dios, sino que en todas las actitudes que nosotros tengamos debe ser conforme a la que Dios dice. En el mandamiento número 9 aparece: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. El cristiano debe conducirse siempre en la verdad. En Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Nosotros debemos ser intachables, hermanos. Quizá a algunos le cueste o viene de un pasado que practicaba estas cosas con naturalidad, pero cuando nuestro corazón se cambia, estas cosas las cuestionamos. ¿Por qué hacemos esto? No debemos hacerlo. Y en el número 10 aparece: no codiciarás. La codicia es desear la bendición de otros. Dios manda a los cristianos ser agradecidos con lo que Dios nos da. En Hebreos 13:5 se menciona esto. Y no solo ser agradecidos, satisfechos o conformes, sino que debemos estar contentos, porque Dios dice que no nos desamparará ni nos dejará. Como vemos en todos estos mandamientos, podemos ver que hay una relación directa con Dios. Hay mandamientos que son los verticales, que podemos llamarlos, que son directamente relacionados con Dios. Y los otros son los horizontales, que se le llama, que son a los que abarcan nosotros nuestro contorno, nuestro contexto también. Nosotros debemos, al ser hijos de Dios, nosotros tenemos que demostrarlo al mundo más que nada, y a Dios, primeramente Dios, que nosotros tenemos un corazón conforme a Él. Y por eso tenemos que meditar en su ley y en sus mandamientos. Jesús resumió estos 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos. En Mateo 22:36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Después en el versículo 39 dice: y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Jesús se refería a que nosotros primeramente tenemos que tener el tope a Dios. Dios siempre va a ser nuestra base, y todas estas cosas que vienen después nos van a dar que nosotros amemos a nuestro prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué es importante conocer la ley? Porque el hombre de Salmo 1 medita en su ley de día y de noche. Entonces, la ley que fue entregada por Dios al pueblo de Israel, mediante Moisés, fue para conocer la voluntad de Dios, para con este pueblo y entender que todo lo que Él quiere para nosotros es bueno. Aún así, ninguno pudo cumplir la ley, y Dios sabía esto. Sabía que nuestros corazones, los corazones de Israel siempre le llamaban que eran duros de cerviz, y conoce nuestros corazones, sabe que nosotros somos pecadores. Amén. Y como sabía esto, mandó al Cordero perfecto, que es Jesús, para que nuestros pecados fueran expiados. No podemos hacer nada respecto a nosotros para conciliarnos con el Padre. Por eso fue necesario que su Hijo inocente de maldad, el cual en él se cumplió toda esta ley, diera su vida para que nuestros corazones de piedra, tal cual como las tablas de Moisés, fuera escrita su ley con su propio dedo, para que ahora, hechos nuevas criaturas con nuestro amorador, que es el Espíritu Santo, este mismo pueda deleitarse en su propia ley. Haciéndolo desear su palabra, Dios se deleita a sí mismo, y toda la gloria y honra son para Él. Un genuino seguidor de Jesús imitará al Maestro y tendrá a Dios como primero en su vida. Luego amará a otros como a sí mismo. Como vimos la semana pasada, el hermano Juan Carlos dio un ejemplo de este joven rico que él decía guardar su ley desde la juventud. Él pensaba que era irreprensible en la ley, en estos mandamientos. Pero Jesús le dijo: solamente una cosa te falta, que vendiera todo lo que tiene y se lo diera a los pobres. Dice que este joven rico se fue muy triste, porque en su corazón no estaba Dios primero, estaba el dinero. Más adelante podemos ver otro ejemplo que está en Lucas 19. Vamos a leer. Y entrando Jesús pasó por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos, y era rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que puse yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Claramente, Zaqueo era diferente al joven rico. Él procuraba guardar la ley. En cambio, Zaqueo tenía un testimonio horrible, pues. Decían que era un hombre pecador, lo reconocían como pecador. Pero fue necesario que Jesús le dijera que bajase de ese árbol para asimilar que tenía que bajar de sus riquezas, tenía que volver a pisar la tierra para que él morara en su corazón y en su casa. Al cambiarle su corazón, el hombre es claro y dice que va a devolver 4 veces si alguien ha defraudado. Y podemos decir que ahora Zaqueo cambió su perspectiva, y ahora está morando en su corazón Jesús,
y está guardando estas leyes, porque primero está Dios. Entonces, para concluir, vemos que cuando Dios pide a Moisés que alice las 2 tablas de piedra y escribiendo en ellas con su propio dedo las leyes para el pueblo de Israel, mostraba cómo estas tablas representaban la dureza de nuestro corazón, el cual solo Dios mismo puede transcribir su ley en nuestros corazones. Para terminar, quiero leer Corintios 3:2 hasta el 6. Y dice así: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, sabida y leída de todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos agradecerte tus palabras, Señor. Gracias porque podemos regocijarnos, Señor, en tu palabra y en tu ley, Señor. No queremos hacer lo malo porque estás tú dentro de nosotros, Señor, y tú nos guías para poder ser más como tú, Padre. Amén. Guíanos, Señor, oriéntanos, atesora estas cosas en nuestro corazón para nosotros poder ser bienaventurados, Señor. Queremos ser fieles hacia ti, Señor. Perdón por nuestras deficiencias, perdón por nuestra carne, Señor. Amén. Pero queremos seguir trabajando para poder limpiarnos de todo esto y poder ser más santos como tú, Señor. Guíanos, oriéntanos y guárdanos en regreso a nuestras casas. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Félix. Agradezco ese último punto que destacó. No basta si uno quizás lee, entiende la ley de Dios, y agradezco la explicación que el hermano Félix nos dio acerca de los 10 mandamientos. Si uno los lee y dice, wow, yo no he cumplido. Bueno, reconoces que eres humano, porque nadie aquí ha cumplido. Amén. Pero ¿cuál es la solución? Si quiero ser bienaventurado, entonces como Salmo 1:2 dice, tengo que meditar y meditar y meditar y meditar, y si medito lo suficiente, voy a llegar a ser perfecto. No es lo que la Biblia dice. Este hombre bienaventurado medita en la ley de Dios porque ya tiene una relación con Dios. Uno no puede llegar a tener una relación con Dios al meditar simplemente en la ley, sino que nos enfocamos en la ley para darnos cuenta de que estamos mal con Dios. Pero es Dios el que tiene que cambiar el corazón. Es Dios el que tiene que transformar nuestras vidas. Y Dios lo hace mediante el poder que solamente Él tiene. El poder que tiene y que mandó a Jesús a morir en la cruz para nuestros pecados. Para tomar nuestra condenación, para hacernos libres. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador, como habíamos cantado antes. Agradezco este punto, quizás es un punto importante para alguno aquí, si no ha sido cambiado, si no tiene una relación con Dios. Solamente por medio de Cristo puedes tener una relación con Dios. Pero al volver a pensar y reflexionar un poco en esa palabra, medita de día y de noche, me estoy adelantando, lo siento, hermano Alan, le pedí que nos hablara acerca de la importancia de ese dicho. Uno no medita en las leyes humanas, las aprende, quizás incluso las memoriza, pero no las medita. ¿Por qué? Porque leyes están ahí para controlarnos, para encajarnos, para ayudarnos a saber cómo deberíamos vivir, para que podamos vivir sin consecuencias del gobierno o lo que sea. Tengo una hija que le encantan las reglas, y le encantan las reglas demasiado, porque cuando le enseñamos una regla, pierde toda sensibilidad si en algún momento queremos cambiar la regla. Y decimos, sí, hija, típicamente es así, pero en este caso tienes que hacer esto otro. Al fondo, ella no medita en las leyes porque las ama, las memoriza para poder ejecutarlas y saber que yo estoy bien. ¿Por qué es entonces que uno medita en la ley de Jehová? Y creo que es porque la ley de Jehová es más que una lista de reglas que deberíamos seguir.
La ley de Jehová al fondo va más allá de una lista de reglas, para justo la idea que empezó el hermano Félix que presentó al principio. Tal como piensa en su corazón, así es. La ley de Jehová no es para solo modificar o controlar nuestras acciones, sino es para producir quizás algún cambio en nuestro corazón. En Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesús expone el sermón en el monte. Y estoy buscando la frase, creo que es ahí donde lo encuentro, que Jesús dice, «Oísteis que fue dicho». No lo revisé antes, así que lo voy a revisar ahora. Sí, por ejemplo, en versículo 36 dice, 31 dice, versículo 27 es un mejor ejemplo. Mateo 5, 27, Jesús dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Bueno, no tan solo fue dicho por los antiguos, aunque claro, los antiguos, los líderes de los judíos en siglos anteriores dijeron, no cometerás adulterio, pero ellos lo dijeron porque la ley de Dios lo dice. Así que Jesús bien podría haber dicho, la ley, los 10 mandamientos dicen, no cometerás adulterio. Si no me crees, Éxodo capítulo 20, versículo 14. No cometerás adulterio, ahí está tal cual. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero ¿qué tipo de ley es este? ¿El ley que regula hasta mis pensamientos? No imagines si el gobierno pasara una ley que dice, es prohibido, es un delito pensar mal del presidente. La mitad estaríamos condenados. Ningún presidente tiene la mitad del pueblo que le gusta, no. Pero no, la ley humana no puede pasar tal ley porque la ley no puede regular nuestros pensamientos. Lo que Jesús está diciendo es que la ley nunca fue para regular solamente nuestras acciones. Fue también para dirigir nuestros corazones, para dirigir nuestros pensamientos. Y quizás por eso, quizás hay otros motivos, quizás por eso, este hombre bienaventurado medita en la ley. No tan solo lo memoriza, no tan solo lo aprende, no tan solo lo recita, sino piensa en él. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta circunstancia? Les comento una cosa más antes de terminar. Si están en Éxodo 20 o tienen el dedo ahí, podrían buscar Éxodo 19. ¿Quién sabe cuántas veces yo había leído Éxodo 19 y luego Éxodo 20, leyendo de forma cronológica en mi Biblia? Pero este año, volviendo a leer el programa, el plan de lectura anual que hemos compartido y algunos estamos tomando, algo me llamó la atención. En capítulo 19, voy a empezar en versículo 1 y vamos a leer algunos versículos. La Biblia dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Moisés viene, habla al pueblo y dice, mire, Dios está haciendo una oferta a ustedes, una invitación a ustedes. Si ustedes prometen guardar el pacto, cumplir con los mandamientos de Dios, Dios promete que ustedes van a ser una nación santa, una nación especial para Él, y Él es el Dios Todopoderoso. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. La ley no fue dada hasta el siguiente capítulo. Sin embargo, en capítulo 19, la nación de Israel promete, todo lo que Dios manda, lo haremos. Tenemos un dicho en inglés, en Chile no se ocupan mucho los cheques, pero se ocupan de vez en cuando, entonces creo que se entiende. Ellos entregaron un cheque en blanco a Dios. Todo lo que tú pides,
lo haremos. Ahí está la firma. Ahora sabemos que no duró mucho, tal como vimos esta mañana. Las promesas, lamentablemente, muchas veces no las cumplimos con Dios. Pero me dejó muy impactado esa idea. Ellos no dijeron cuando Moisés dijo, bueno, Dios dice que si cumples el pacto van a ser una nación santa y escogida, y ellos no dijeron, bueno, me parece bien la oferta, pero hay que saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Ellos reconocieron, este es el Dios Todopoderoso. 3 meses antes Dios los había sacado de la tierra de Egipto. 3 meses antes, 4 meses a lo mucho, habían visto todo lo que Dios envió en contra de Faraón y los egipcios. Vieron las plagas, vieron el agua convertido en sangre, vieron las ranas, vieron los insectos, vieron todo el poder de Dios, y eso todavía quizás estaba fresco en su mente. Y cuando ese Dios Todopoderoso dijo, yo tengo algo para que deberías cumplir, ¿vas a cumplirlo o no? Ellos no negociaron con Dios. Dijeron, está bien, vamos a firmar el contrato, tú llena los detalles. Me pregunto, ¿quién aquí podría decir lo mismo? Dios, lo que pidas de mí, lo voy a hacer. Desconozco cuál sea tu voluntad específica para mañana, para el siguiente mes, para 1 año, 10 años de hoy. Pero te prometo que lo que pidas de mí, lo haré. Es un compromiso importante, un compromiso grande. Imagine si usted tuviera, no sé cuánta plata tiene el banco, pero si usted tuviera muchos ahorros que estaba atesorando para comprarse una casa, y usted entregara a alguien un cheque firmado pero en blanco, wow, esa persona podría escribir 10,000 millones si usted tuviera 10,000 millones, y podría llevarlo al banco y ¡fum!, se fue toda tu plata. Pero lo entregarías a esa persona en confianza de que no iban a cobrar más de lo que podías pagar, no iban a pedir más de lo que podías cumplir. Y nuestro Dios es el mismo Dios. No pide más de lo que nosotros podemos si simplemente nos sometemos a Él. Y creo que eso es lo que la ley ejemplifica. La voluntad de Dios hacia el ser humano, que no es gravoso, no es exagerado, no pide mucho de nosotros, pide al fondo nuestra obediencia. Gracias. ¿No son las verdades de Dios hermosas? Yo encuentro que entre más leo y más aprendo, más me doy cuenta que aún me falta más para aprender. La Biblia es el único libro que traspasa todo tiempo, traspasa toda cultura y aplica a mi vida y a la tuya también, y a de los otros hermanos también, de una forma distinta tal vez, pero siempre habla a nuestras vidas. La Biblia dice que la palabra de Dios es más fino que una espada de 2 filos, que penetra el alma, que discierne hasta los pensamientos. Yo no sé cuál sea lo que la Biblia haya revelado en tu vida, pero si Dios te habló, tú habla con Dios ahora. Mi voz se va a apagar en 1 minuto y no tendrás que escucharme más, bueno, hasta la otra semana. Pero espero que tú tomes el tiempo para responder a Dios y decir, Dios, tienes toda la razón, yo estoy mal, yo tengo que cambiar esto, debo esforzarme más en esto, debo dejar que el Espíritu Santo me transforme más en esta otra área de mi vida. No dejes para mañana lo que debes hacer hoy. La obediencia indica hacerlo inmediatamente. Así que si Dios te ha dicho que deberías hacer algo, hazlo ahora. Yo no sé cuál sea lo que Dios quiere que tú hagas. Yo no sé la forma en que este mensaje te habló a ti, pero yo sé que Dios siempre habla. Yo no escucho ningún mensaje sin saber que Dios me habló a mí. Y si tú también estabas poniendo atención, estoy seguro que Dios te habló a ti. Y te invito a tomar este momento, los 5 o 10 minutos que siguen, comprométete con Dios. Voy a hacer lo que me mandas a hacer. Voy a cambiar ese aspecto específico de mi vida. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confesar los pecados. Y confesar simplemente significa admitir, Dios, tienes toda la razón. Dios, tú eres el Rey y no yo. Perdóname, desde aquí en adelante voy a obedecerte. Comprométete y luego hazlo. Nunca te darás pena que hayas tomado la decisión de seguir a Cristo. Gracias.